asombroso, incomparable, poderoso, invencible, admirable, grandes, fuertes, Rey de reyes, asombroso, incomparable, y es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grandes, fuertes, de reyes, asombroso, incomparable, poderoso, invencible, admirable, grandes, fuertes, de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Gloria a Dios, aleluya, hermanos, bendiciones. Un placer el poder estar aquí. Delante de todos ustedes, como tenemos por costumbre, pues reciban bendiciones, amigos, hermanos, donde quiera que se encuentren en las diferentes partes del mundo, y me gustaría empezar, como tenemos por costumbre, haciendo una oración. Yo le invito a todos ustedes para que se unan con nosotros y le pidamos a Dios, que en este día sea Él que nos hable a nuestras vidas, que prepare sobre todo los corazones de toda la audiencia, que es lo más importante, que prepare el ambiente para que la palabra, para que su Santo Espíritu haga lo que tenga que hacer en los corazones de todos. Yo le invito a usted, amigo y hermano, que lo están sintonizando en las diferentes partes del mundo, para que se una con nosotros y le pidamos a Dios de todo corazón, únase con nosotros y digámosle al Señor: Señor Jesús, en este día, Padre, venimos delante de ti para pedirte misericordia, Dios, para pedirte que perdones nuestros pecados. Si en algo te ofendimos, Padre, te pedimos que tú nos limpies, espíritu, alma y cuerpo. Lávanos, Padre. En este día nos acercamos a ti confiadamente, Padre, en el sacrificio de la cruz. No solamente yo, pero a nuestros amigos que nos están sintonizando, Padre, en las diferentes partes del mundo, te pido, para que tú limpies y despejes los aires en cada hogar, en cada familia, Señor, para que tu palabra, para que tu presencia pueda llegar y visitarlos, Señor Jesús. Que los corazones puedan ser conmovidos, que las personas, Señor, puedan ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, a tu palabra. Te pido en este día, Señor Jesús, que tú rompas las cadenas, que rompa las ataduras que el diablo tiene sobre las almas. En el nombre de Jesús, que todo yugo de esclavitud sea roto en este día, Señor Jesús. Que toda cadena, toda influencia, toda autoridad que el diablo tenga sobre las vidas ahora mismo es quitada en el nombre de Jesús. En esta palabra, en este nombre, yo lo declaro sobre las vidas, sobre las familias de la audiencia que nos van a estar sintonizando. En el nombre de Jesús. Que toda potestad, todo principado, toda hueste espiritual de las tinieblas que retroceda, que se aparte de los hogares en este momento. En el nombre de Jesús, quedan limpios, quedan libres. En tu nombre, Señor Jesús, para que tu palabra, para que tu presencia, Señor, tome el control de esas mentes, de esos corazones. En tu nombre, Jesús, te pido, Dios, por cada persona que nos va a estar sintonizando, para que esta palabra, Dios, pueda conmover sus corazones y pueda influenciar para que abran su entendimiento, para que ellos puedan rendir sus vidas delante de ti en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por si alguien está pasando necesidad, tribulación, para que en este día ellos puedan depositar su confianza en ti, Padre. En tu nombre, Jesús, te lo pido, Dios. El nombre que es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos, Padre, sino en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si alguien está pasando quebranto de salud, te pido para que tú toques sus vidas en este día.
para que tú, Señor, puedas manifestar tu poder a aquel, Señor, que se acerca por la fe. Te pido en este día, Dios mío, en tu nombre, Jesús, sobre todo que esta palabra pueda ser de bendición, que pueda despertar, Señor, el interés por buscarte, Dios del cielo. Te lo pido, Dios, con todo mi corazón, Padre, que tú me uses, Señor, como un instrumento, como un canal de bendición para las personas que van a estar viendo este mensaje en este día, Padre. En tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pido, Dios del cielo, que te manifiestes poderosamente, Padre, que respaldes tu palabra y sobre todo que a través de tu Santo Espíritu la acomodes en los corazones de aquellos que han de ser salvos, oh Dios. Y por aquellos, Padre, que ya te conocen, que esta palabra, Padre, pueda motivarlos hacia la santidad, que pueda motivarlos hacia la obediencia, Padre, sin la cual, dice tu palabra, sin la cual nadie verá tu rostro, Padre eterno. En tu nombre, Dios, que no solamente seamos creyentes, oidores de tu palabra, sino que seamos creyentes que vivamos tu palabra, Dios, en obediencia. En tu nombre, Dios del cielo, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, mis hermanos, bendiciones. Es un placer, ¿verdad? Siempre estar delante de todos ustedes compartiendo el mensaje de vida, el mensaje de la palabra de Dios. Y siempre estaremos predicando hasta que pasemos a la presencia del Señor, amigos y hermanos, ¿va? Y me gustaría, amigos, ¿va? Tocar un tema, ¿va? De mucha importancia para toda persona, ¿va? Sobre todo aquellos que ya conocen del Evangelio. O tal vez si tú eres una persona que aún no has tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Tal vez tú perteneces a una religión o una denominación. Pon mucha atención y sobre todo pide a Dios que Él te haga ver, te haga entender a través de su Santo Espíritu la importancia, ¿va? de acercarte a Él por la fe en aquel que dio su vida por el pecado del ser humano, ¿va? Me gustaría llevarlo usted, amigo y hermano, al libro de Josué, ¿va? Capítulo 8. Aquí se lo pongo en pantalla. El libro de Josué, capítulo 8, le doy unos segundos. Vamos a estar viendo ahí el versículo 30 en adelante. No sé si alcanzó usted a ver el título al principio. Pero le titulamos El Monte Gerizim, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar más a detalle al significado de ese nombre, ¿verdad? Y lo que simboliza para la vida del Hijo de Dios. Pero el libro de Josué, amigos y hermanos, es un libro de figuras, ¿verdad? Es hombre figura para los creyentes, para el que, al que tiene una vida, para los que hemos aceptado a Cristo Jesús, ¿verdad? Para el Hijo de Dios. Es un libro de figuras, ¿va? Que nos hablan a nosotros, ¿va? Para nosotros en estos últimos tiempos, ¿va? Pero si quieren, vayamos al libro de Josué. Vamos a estar viendo el capítulo 8, versículo 30 en adelante. Yo lo invito, ¿va? Para que usted abra su Biblia y lo siga conmigo, ¿va? En este día. Aleluya. Si quiere, vamos a leer. Ay, disculpe, hermano. Pero dice la bendita palabra, Josué capítulo 8, versículo 30, dice: Entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificio de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. 23, el 33. Entonces todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos y oficiales y jueces se pusieron a los lados del arca de la alianza del Señor, frente a los sacerdotes, los levitas que llevaban en los hombros
para bendición del pueblo de Israel. La mitad de ellos estaban al lado el monte Gerizim y la otra mitad en el lado en el monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después Josué leyó cada una de las palabras del libro de ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. Aleluya. Pero para que usted entienda, hermano, y amigo, lo que acabamos de recitar, lo que acabamos de leer, va. Como yo digo, el libro de Josué es un libro de figuras, sombra y figura. Para nosotros que vivimos en los últimos tiempos, va. Y claro, va, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, va, Dios les dio una ordenanza, hermano, ¿verdad? Que esto iba a ser como un pacto que iban a hacer ellos, va, y les mandó, va, a que ahí como acabamos de leer, les mandó a que el pueblo, va, la mitad del pueblo, o de la mitad de las 12 tribus, va, la mitad iba a estar en el monte Ebal y la otra mitad del monte Gerizim. Y en medio de los dos montes, hermano, iba a estar el arca, va, el arca del pacto, donde descenderá la presencia de Dios. Imagínese por un minuto o por un momento, hermano, usted simbolice lo que está aconteciendo, va. Hay dos montes y la mitad del pueblo está en un monte y la otra mitad en el otro monte, va. Y en medio, ahí, está el arca del pacto, donde descenderá la presencia de Dios. Pero antes que eso, hermano, tenían que hacer dos altares, fíjese, de piedras sin labrar. Piedras sin que ningún martillo las haya moldeado, fíjese. Un altar de piedras y otro altar de piedras, fíjese. Para que vayan entendiendo lo que está. No sé si se lo alcanzó a captar, hermano, ahí va. Pero fíjese, en el 30, no sé si lo leímos, va, pero dice, entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar, fíjese, al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahí está, mire, un altar de piedra sin labrar. O sea que un altar va de piedra, como se puede decir, naturales, así como las encontraban, va de todos tamaños, de todas figuras, fueron amontonadas, va, hasta que se formó un altar, ¿verdad? Y usted me preguntará a mí, va, pues, Dios, hermano, para que usted entienda, Dios le dio la ley a Moisés como un pacto al pueblo de Israel, como un pacto, va, prometiendo bendición por obediencia, prometiendo bendición por obediencia, va. Y Dios le ordena, va, a levantar un altar de piedras, va, sin piedra que haya sido tocada por artesano, va, sin que piedras que hayan sido tocadas por un martillo, va. Ahora, las figuras son, hermano y amigo, va, que las piedras simbolizaban al pueblo de Dios, fíjese. Y usted si lee el Viejo Testamento, hermano, usted al leer las Escrituras, usted se da cuenta de que siempre ponían un montón de piedras, ¿verdad? Y simbolizaban a las 12 tribus. A veces ponían 12 piedras simbolizando a las 12 tribus de Israel. Fíjese. Pero aquí en este versículo dice que hicieron un altar de piedras sin labrar, ¿va? O sea que esto simbolizaba al pueblo de Israel, a la gente, va, de todos tamaños, todas figuras, todas medidas, ¿verdad? Un altar de piedra, va. Y no se permitía, va, hacer un altar con piedras que han sido, ¿cómo se dice la palabra? Moldeadas, o que un labrador las haya trabajado, ¿va? No se permitía. ¿Por qué? Porque todo tenía su simbolismo, ¿va? O figura para nosotros hoy en día, va, lo que Dios le estaba transmitiendo al pueblo en ese momento, a través de Moisés, va, a través de la ley de Moisés. Y también cómo Dios nos está hablando a través de las figuras para nosotros, como un ejemplo en lo espiritual, va, para que usted me vaya entendiendo lo que estamos entrando, va.
¿Y por qué, hermano, no se permitía que las piedras fueran labradas por hombre? Porque esto enfatizaba para el pueblo que la salvación no es por esfuerzo humano. Esto simboliza que, y lo que la gente hoy en día, muchas personas no entienden, hermano, que la salvación no es por un esfuerzo de una persona, no es por el esfuerzo humano que alguien se salva, va. Y para que usted entienda, yo no me puedo cambiar a mí mismo. Dios es el que cambia al hombre. Aquí simboliza al pueblo, las piedras, va. Pero nosotros somos piedras vivas, dice la palabra de Dios, y el artesano es Dios, el que trabaja la piedra del corazón del hombre. Él es el que le da figura, él es el que la trabaja y la hace a como Dios quiera. Vemos piedras de todos tamaños, de todas medidas, de todo diseño, pero el que la trabaja siempre es Dios. Para que usted vaya entendiendo, va a lo que estamos leyendo, va. Dios es el que trabaja la piedra. Como yo le digo, va, las piedras simbolizaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Aquí, pues, y como nosotros dice la palabra de Dios que nosotros somos el Israel espiritual. Ahora nosotros somos israelitas espirituales, ¿verdad? Así para que me entienda usted, va. Pero una vez más, leamos y entendamos, hermano, que Dios le dice al pueblo a través de Moisés, va, que hicieran estos altares de piedras en el monte de Gerizim y en el monte de Ebal, y que el arca del pacto va a estuviera en medio. El pueblo de Dios iba a estar a los lados del arca, fíjese. Pero algo interesante, pues si quiere sigamos, hermano. Usted me preguntará, tal vez, pues, ¿qué era el propósito de la ley que se le había dado o que Dios le había dado a Israel o al pueblo, va? ¿Cuál era la ley que Dios le dio a Moisés para que la llevara al pueblo? ¿Verdad? Pero el propósito de la ley mostraba el carácter de Dios, fíjese, hermano. Mostraba el carácter de Dios. Y servía, ¿verdad?, para mantener al pueblo en obediencia, en rectitud. Ahorita voy a dar varios ángulos, ¿verdad?, de lo que era la ley, ¿verdad? También señalaba la transgresión o señalaba el pecado, ¿va? Pero el propósito de la ley mostraba el carácter de Dios, fíjese. Dice la palabra de Dios que Dios es amor, pero también fuego consumidor, fíjese. Dios tiene dos lados, fíjese. Es misericordioso, amoroso, como usted no se imagina, ni comprende con su mente humana lo que el amor que Dios tiene con el hombre. Aborrece el pecado, lo detesta, pero quiere que todos se salven, hermano. No quiere que nadie se pierda. Tanto amor tiene Dios hacia el hombre que dio a su propio hijo. Lo puso en lugar tuyo, amigo que me está escuchando. Lo puso como un sacrificio. Pero la ley revelaba el pecado o señalaba el pecado cuando alguien rompía la ley. Fíjese, en ese tiempo eran apedrados, fíjese. El que quebraba la ley lo mataban a pedradas. ¿Por qué con piedras, hermano? Fíjese, todo tiene un simbolismo. Pero el que quebraba la ley era automáticamente era la muerte, fíjese. ¿Cómo era la ley de Dios? Fíjese. Imagínense, no hubiéramos quedado ni uno si hagamos bien en esos tiempos nosotros. ¿Verdad? Pero la ley revela el pecado o hace que el pueblo reconociera su incapacidad para cumplir perfectamente la ley, fíjese. Y para que entendiera la necesidad de un Salvador, fíjese. Y aquellos que lo hacían, hermanos, miraban, pueden entender que el sacrificio simbolizaba la venida del Mesías, hermano. Todo esto es una figura. ¿Por qué es que Dios usó un mediador para con su pueblo? ¿Por qué Dios no habló directamente con el pueblo de Israel? Sino que usó a un mediador que era Moisés. Por eso es figura, porque Moisés es figura de Cristo. Dios nunca habla
o se revela a las multitudes. Siempre usa un mediador. Y todo esto es una figura para estos tiempos. Dios dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, fíjese. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero Dios usó un mediador a Moisés, y esto es figura de Cristo Jesús. Tú no puedes acercarte a Dios sin un mediador, amigo, que me estás escuchando. Ese mediador es Jesucristo, el Cristo. Como te digo, amigo y hermano que me estás escuchando, rápidamente te lo leo otra vez para que entiendas en lo que estamos compartiendo en este día, Y si tú apenas estás entrando, amigo y hermano, el tema se titula el Monte Gerizim, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar a detalle a lo que simboliza este nombre, Pero el capítulo 8 de Josué, como yo te digo, amigo y hermano, es un libro de figuras, mucho simbolismo, y de mucha riqueza y bendición espiritual para nosotros los que vivimos en estos últimos tiempos, Josué 8:30 dice: entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar. O sea, un altar de piedras que no hayan sido tocadas por un artesano o martillo. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificio de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Fíjese, ahí nos detenemos un ratito, Como yo les digo, simbolice o imagínese por un momento, lo que está aconteciendo, En el monte Gerizim hay un altar de piedras sin labrar. En el monte Ebal, otro altar de piedras sin labrar. ¿Verdad? Y hablamos, que las piedras representan o es figura del pueblo. Piedras sin labrar, ¿Por qué? Porque el artesano o el que trabaja esas piedras es Dios. Simbolizaba al pueblo, el pacto que Dios estaba haciendo en ese momento con el pueblo de Israel. Y ahora lo que Josué hace, hermano, fíjese, empieza a escribir la ley de Moisés en las piedras sin labrar, que Josué es figura del Espíritu Santo, fíjese. ¿Cómo Dios a través de la Escritura, hermano, nos habla a nosotros en este tiempo final? El mediador, claro, Moisés es figura de Cristo. ¿Cómo el creyente o el hijo, el hombre, el ser humano, a través de Jesucristo solamente se puede acercar a Dios? ¿Cómo es que Dios usa a un mediador que es Jesucristo? Entonces se alcanza a entender o ver la magnitud del carácter de Dios, hermano, la hermosura del Señor. Fíjese, ahí como estuvimos leyendo, le dicen el 32, luego en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos oficiales y jueces se pusieron a los lados del arca de la alianza del Señor frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en los hombros para la bendición del pueblo de Israel. La mitad de ellos estaban del lado del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Aleluya. Pero fíjese cómo estamos viendo esto, hermano. Pero como le decía, la ley mostraba el carácter de Dios, fíjese, hermano. Y también servía para guía para el pueblo, para la bendición, si la cumplían, fíjese. Y también revelaba el pecado, señalaba el pecado cuando transgresía la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo. Si el pueblo obedecía, la ley iba a ser bendecido. Es lo que estaba aconteciendo, para que usted me entienda, amigo. ¿Verdad? Instruía a los israelitas cómo vivir en la tierra prometida. Porque si usted empieza a leer ese capítulo, antes de entrar a la tierra prometida,
Dios le mandó al pueblo a través de Moisés, va, que hicieran esto, hermano. ¿Verdad? Y yo quisiera leer un texto más aquí, hermano. Vamos a estar viendo Romanos 3:20, fíjese. Dice, Romanos 3:20, porque nadie podrá decir que han cumplido la ley y que Dios debe porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero ahora sin la ley Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto es conforme a los profetas, ¿va? Por medio de la fe en Jesucristo. El 22, ¿va? Quiero que usted se enfoque. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justo a todos los que creen. Pues no hay diferencia, ¿verdad? Como le digo, va. Lo que estaba aconteciendo aquí, va. Fíjese cómo estos acontecimientos, hermanos, nos hablan a nosotros como figura. Cómo las piedras representaban al pueblo, va. Y cómo Dios va a través de Josué, va, que es figura del Espíritu Santo, cómo las piedras son figuras del pueblo y cómo Josué empieza a grabar la ley de Moisés en las piedras. ¿Verdad? Cómo Dios ahora a través de su Santo Espíritu empieza a poner su palabra en nuestros corazones. Aquí la llevamos, fíjese, en nuestro ser. Nosotros somos piedras vivas, dice la Escritura. Y cómo a través de ese mediador que era Moisés, Dios hablaba con su pueblo, fíjese. Porque muchos se quieren brincar, hermano, quieren ver a Dios cara a cara, sin entrar por la puerta. ¿Y qué es lo que aconteció con los fariseos, los maestros de la ley y todos los escribas en esos tiempos, hermano? Que te conocían, a ellos les fascinaba leer las escrituras para que la gente los mirara. Se podían leer las escrituras, les fascinaba leer la ley. Como mucha gente ahora en día va, se esconde detrás de la letra o de la escritura, va. Y no quieren entrar por la puerta, fíjese. Pero ahorita vamos a entrar un poquito ahí, ¿va? Amigo y hermano, para que usted me entienda, va. Pero como le digo, va, las piedras son figuras de Israel. No sé si tengo otro texto por aquí. Aquí tengo uno más, fíjese. Vamos a leer. No sé si es el... Si quiere, leamos desde el 28. Dice... Así que llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Si quiere el 30 dice, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justo a los que tienen fe sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados, fíjese. Aleluya, va. Pero fíjese cómo esto, hermano, era una figura del Salvador o de Jesucristo, que iba a ser el Salvador para nosotros los que vivimos en este último tiempo. Va. Fíjese cómo antes el pueblo tenía que cumplir la ley y no podían, hermano. Por eso es que siempre hacían sacrificios por los pecados. Esto simbolizaba al sacrificio de Cristo Jesús. No sé, me estoy dando a entender, hermano. Eso es algo bien precioso, va. Pero como te digo, va, Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo, recibiendo y transmitiendo la ley. Así es como Jesús, hermano, ahora es el que dice la palabra de Dios que es el pan que descendió del cielo. Como el pueblo de Israel, hermano y amigo, cuando salió de Egipto, fíjese, estuvieron esclavos 400 años en Egipto. Y Dios los sacó con mano poderosa, fíjese, como Moisés es figura de Cristo, es libertado. O sea, Moisés
Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cómo Dios usa a su Hijo Jesucristo para liberarnos de las cadenas del pecado y nos salva, hermano. Y fíjese cómo el pueblo de Israel cruzó un desierto. Y dice que Dios le dio de comer al pueblo. Descendía maná del cielo, pan celestial. Mientras estuvieron cruzando el desierto, Dios les dio pan del cielo, hermano. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Cuando ahora nosotros estamos cruzando un desierto, se puede decir así, va, en la vida, y necesitamos la palabra de Dios, la Escritura. Esa palabra que fue escrita en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo Jesús. Hemos recibido esa palabra que nos da vida. Por eso la Escritura dice, no más de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, después del sacrificio de Cristo, la ley ya no es una forma de ser aceptado ante Dios, fíjate, amigo. El único que ha cumplido la ley es Jesucristo. Jesucristo va. Y ya leímos los textos ahorita de Romanos 3. Apunten estos textos, Romanos 3:22 y Romanos 3:23. Ahí como una referencia a lo que estamos compartiendo, hermanos. Ahora, mire, amigo y hermano, ¿por qué Dios manda al pueblo antes de entrar a la tierra prometida a subir a 2 montes? Esto era un pacto, una señal que viene siendo una figura para nosotros, ¿va? Por eso le titulamos el monte Gerizim y el monte Ebal. Porque esto era una figura. O sea que estaban haciendo un pacto delante de Dios ahí. Está haciendo un pacto, ¿verdad? Y manda hacer 2 altares de piedras sin labrar, en las cuales Josué escribe la ley de Moisés en las piedras. Y el arca del testimonio, el arca del pacto está en medio. Y el pueblo está al lado del arca, de la presencia de Dios, ¿va? Porque un monte simbolizaba, el monte Gerizim era la bendición, el monte de la bendición, y el monte Ebal simbolizaba el monte de la maldición. Fíjese, amigo y hermano. O sea que Dios le estaba diciendo al pueblo, si ustedes obedecen, van a recibir bendición. Si ustedes siguen mi ley, que está en sus corazones, ustedes van a ser bendecidos. Pero si desobedecen, van a traer maldición. Es una figura para nosotros, hermanos y amigos. Claro, ahí el pueblo tenía que cumplir la ley. Pero lo que simbolizaba era el pacto que el pueblo estaba haciendo con Dios. Si me obedecen, voy a derramar bendición sobre sus vidas. Van a ser bendecidos, sus familias, sus hijos, todo. Pero si me desobedecen, entonces va a caer maldición por la desobediencia. Como te digo, Ebal es el monte de la maldición, el monte Gerizim, el monte de la bendición va. El arca del testimonio estaba en medio del pueblo. Como te digo, que estábamos compartiendo a los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, fíjate, les fascinaba, como dice, recitar las escrituras enfrente ahí del pueblo, ¿va? Y esto lo usaban como un poder religioso para imponer o para controlar a las personas, ¿va? Y no porque, y esto lo hacían tal vez para sentirse mejor, hermano, acusados por sus conciencias. ¿Por qué? Porque la religión es una forma de cubrirse. Es una forma de cubrirse con hojas, así como en el Edén, fíjese. ¿Qué es lo que hace Adán y Eva cuando pecan? Se cubren por su vergüenza, con hojas. ¿Y qué hace la religión? Se cubre. Por eso, porque muchos a veces van a la iglesia el fin de semana, pero viven toda la semana en pecado. Porque se cubren con hojas, ocultan su pecado. Para que Jesús me entienda. Como mucha gente hoy agarran las ordenanzas o las escrituras como los fariseos, los escribas y los maestros de la ley
como unas ordenanzas exteriores, fíjese. Pues sí, como hay mucha gente que aún vive en la ley, recita las escrituras, pero es la usan como o exteriormente, fíjese. Como muchos tienen la Biblia ahí en el ropero, como un símbolo. Por algo, esto, hermano, es una figura para nosotros, que la ley o la palabra de Dios ahora está escrita en nuestro corazón. Como Josué es figura del Espíritu Santo. Por eso es que tú tienes que aceptar a Cristo Jesús para que el Espíritu de Dios pueda escribir su palabra, su ley en tu corazón. Y ahora esto es por amor que tú obedeces. ¿Por qué? Porque es por el poder del Espíritu de Dios en ti, por la presencia de Dios en tu corazón que te lleva a la obediencia a Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Aleluya. Pero si quiere una vez más, les voy a leer porque se nos está acabando el tiempo, hermano. Pero dice, para que usted se lo grabe y lo apunte, Josué 8:30. Entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas. Y conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificio de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés les había dado. Entonces todo el pueblo, tanto los descendientes de Israel como los extranjeros y todos los ancianos y oficiales y jueces, se pusieron a los lados del arca de la alianza del Señor frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en los hombros para la bendición del pueblo de Israel. La mitad de ellos estaban del lado en el monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. Aleluya. Pero es lo que estábamos compartiendo, hermano, Por eso es que los fariseos, hermano, cuando vieron a Jesús, hermano, toparon o chocaron con Cristo. ¿Por qué? Porque, como digo, se cubrían recitando usaban la ley o las escrituras, una forma de taparse su pecado. Porque ahora Jesús, hermano, aleluya, Cristo vino a los corazones. Quiere tomar tu corazón, amigo que me está escuchando, Como te digo, el evangelio es poder. Cambia al hombre cuando le abre su corazón. Como te digo al principio, Dios usó a Moisés como un mediador. Tú no puedes ir a Dios cara a cara o consultar a Dios directamente sin entrar por la puerta que es Jesús. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el sacrificio. Por eso chocaron los fariseos, los maestros de la ley, los escribas con Cristo. Porque ellos querían ir directamente hacia Dios. Y usaban la escritura para tapar su pecado, para esconderse. No se me debe entender, hermano. Es que no pudieron ver y entender. La palabra de Dios fue dada a los hombres para darle vida, para que tuviera vida. Aleluya. Si quiere, no sé si tenemos otro texto. Aquí tenemos, fíjese, Romanos 10:4. Dice, porque la ley llega a su término con Cristo. Así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Porque dice el 5, de la justicia basada en la ley
Moisés escribió esto: la persona que cumple la ley vivirá por ella. Pero la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para que Cristo baje. Pero ahí usted puede leer todo ese versículo, hermano, todo ese capítulo, perdón. Pero el 4, lo que yo quiero que usted se lleve a, porque la ley llega a su término con Cristo. Así que todos pueden, por la fe, pueden llegar a ser justos. Como te digo, amigo, que me estás escuchando, mi hermano, va, antes tenían que cumplir la ley, nadie la podía cumplir, hermano, por eso es que había tanto sacrificio, por el pecado del pueblo. Lo que Dios, por eso Dios quería la obediencia, quería el corazón, pero como el problema siempre ha estado en el corazón del hombre, hermano, siempre ha estado, el problema está en el corazón del pecado, que el hombre por sí mismo no puede cambiar. Y las personas quieren tratar de cumplir la ley, obedecer, no pueden, por el esfuerzo humano no se puede. Por eso las piedras simbolizan al pueblo, a las personas, al pueblo de Dios, que solo el que trabaja la piedra es Dios, a través de su Hijo, a través de su Santo Espíritu. Le está dando forma y está grabando su palabra en el corazón del hombre. Cuando éste se humilla delante del mediador, que es Cristo Jesús. Como te digo, los maestros de la ley no entendían, hermano. No, como te digo, ellos querían ir directamente a Dios. Y Dios siempre usa un mediador. Así como Moisés es figura de Cristo. Como Moisés dice que hablaba con Dios cara a cara. Y Moisés transmitía el mensaje de Dios hacia el pueblo. Ahora, a través de Cristo Jesús, es el mediador entre Dios y los hombres. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que los religiosos de esos tiempos no entendieron. Es por su soberbia, hermano, por su orgullo. Estaban llenos de letra, de conocimiento de la ley. Y ellos no entendían que Dios usaba un mediador. Porque ellos se tienen que humillar, despojarse, querer entrar al cielo con su esfuerzo, con su conocimiento. Quiero que tú entiendas esto. Con sus méritos. Y cubrían su pecado, lo escondían, porque no cumplían la ley. No hay nadie que la pueda cumplir, hermanos. Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Puede ser cristiano, católico, de cualquier religión. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. El único camino, Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y conoceré la verdad y la verdad os libertará de las cadenas de engaño de Satanás que tiene sobre el ser humano. Tú tienes que humillarte, reconocer que necesitas a un Salvador, que necesitas a Jesucristo para que salve tu vida, para que te transforme. Cristo es más que la letra, Él es espíritu y da vida. Como te digo, Israel dependía del maná del cielo, que descendía del cielo. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es Cristo. Como esto es espiritual, ya no vivimos en la ley. Ahora estamos en la gracia. Como leímos ahí, este texto va, porque la ley llega a su término con Cristo. Así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Todos pueden alcanzar la salvación a través de Jesucristo, porque Cristo cumplió la ley. Y Él puso su vida como un sacrificio en tu lugar. Como te digo, la ley, el que transgredía la ley, pues por la ley lo fulminaba, por la ley pagaba. Por eso es que se hacía tanto sacrificio. Pero ya
Hubo el perfecto sacrificio que fue Cristo Jesús, que dio su vida por la humanidad. Lo único que tienes que por la fe acercarte a Él y reconocer que tú eres un pecador. Que no por conocer la Escritura o por ir a la iglesia un fin de semana, un día a la semana y vivir toda la semana en pecado. Como te digo, la religión la usan como hojas, como Adán y Eva. Escondieron su vergüenza, encubriendo su pecado. Pero cuando tú te humillas ante la persona de Jesucristo, Él te lava con su sangre. Esa sangre, ese sacrificio perfecto en la cruz, te lava y te limpia. Y Dios ya no mira tu pecado, sino ve la sangre de su Hijo sobre ti, que te cubre y te recibe como justo. No eres perfecto, pero vas en proceso, porque el Espíritu de Dios empieza a grabar su palabra en tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice que somos piedras vivas. Dice que bonita es la escritura. Aleluya. Ahí te lo pongo porque el 4, porque la ley llega a su término con Cristo. Y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Pero fíjate, amigo y hermano, lo que dice Romanos 10:9, que si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Tú puedes ser salvo, tú puedes salvar tu vida en este día. Si tú repites esta oración conmigo, yo te invito para que tú cierres tus ojos, amigo, que me estás escuchando. Tal vez tú estás escondido detrás de la religión por muchos años. Has ido a la iglesia, sales, vives una vida en pecado. No eres feliz, vives problema, tu hogar se está destruyendo. ¿Por qué? Porque has encubierto tu pecado. Y la paga del pecado es muerte. No nomás espiritual, pero física. Y eso trae maldición para tu vida. Tu vida tú estás en el monte Ebal. Pero tú puedes ser bendecido. Si tú vienes a ese mediador que es Jesucristo. Y si tú dejas que Josué, que es figura del Espíritu Santo, empiece a grabar esa palabra en tu corazón, vas a empezar a alcanzar las bendiciones que han sido prometidas para aquellos que le dan su vida al Señor Jesús. Por algo, fíjese, amigo y hermano, para ir cerrando, el pueblo de Israel estaba en dos montes, el monte de Gerizim y el monte de Ebal. Pero el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, estaba en medio. Y el pueblo estaba a los lados. Porque ¿de qué sirve conocer la escritura, la palabra, sin la presencia de Dios? Sin la presencia de Dios. Simplemente eres un religioso. Puedes ser tú cristiano, de la denominación que sea, o religioso. Sin la presencia de Dios, lo único que tienes es letra, pura letra. Pero yo te invito, amigo, si tú quieres alcanzar la salvación y ser justificado por la fe en el Hijo de Dios, yo te invito para que tú cierres tus ojos en este momento y repitas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo en este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados y te invito para que tú entres en mi corazón,
para que tú escribas tu ley, tu palabra, tu voluntad en mi corazón. Dice la palabra de Dios que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú has hecho esta oración de fe, créelo, amigo, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y en aquel día, cuando te presentes, van a abrir el libro. Ya está fulano de tal. Parece algo, una locura, una tontería, pero eso es por fe. El justo por la fe vivirá. Porque Jesús vino para dar vida. El espíritu que estaba muerto en ti ahora ha resucitado, ha entrado en tu vida. Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es buscar una iglesia donde congregarte, una iglesia donde se predique el evangelio de poder. Congrégate, busca conocer más de Dios. Sobre todo, apartarte del pecado, a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesús. Amigos, hermanos, espero que este mensaje ha sido de bendición. Recuerde, no les olvide, si están necesitados de cualquier petición, cualquier cosa, déjenos saber a través de Messenger. Y recuerde, nos vemos la próxima semana. Y el Señor viene, hermano, no se los olvide. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios.